Hola Barquita, ¿cómo están? Hace varias semanas que ya sabía que me tocaba compartir la palabra de este sábado. Y viendo el video que mandó Carly en esta cuarentena, que ya estoy re aburrido, eh, el Espíritu Santo me recordó una palabra que hace más de 3 meses me, me reveló y hoy se las quería compartir. Las estuve masticando mucho. No les voy a chamullar y decir que estos 3 meses fueron re intensos de búsqueda, de morir y demás, porque justamente por miedo a eso no, no lo hice y escapé. Pero acá estoy de vuelta, eh, tratando de dejar que el Espíritu Santo haga su obra en mí. Esta palabra la titulé entrenamiento y está basada en Mateo 4, 1 al 11. Es un poquito la continuación de lo que nos compartió Carly el sábado pasado. Si todavía no viste el video de Carly, te voy a dejar el link en la descripción para que puedas verlo porque realmente no tiene desperdicio. Ella nos contaba de la historia de Juan el Bautista, era hijo de Zacarías y Elizabeth, un hijo esperado durante años, con la única tarea de ser la voz que anuncia en el desierto, el que le prepararía el camino al esperado Mesías, un tal Jesús. Era un predicador nato, un adelantado a los tiempos, y su historia es muy espectacular, pero muy cortita también. Solo 2 capítulos del libro de Lucas nos hablan de él, y alcanza su punto más alto cuando le toca bautizar a Jesús y presentarlo al mundo como el Mesías. La historia que quiero que leamos es la continuación de este bautismo. Está en Mateo 4, 1 al 11 y es una de las historias del Nuevo Testamento más hermosas, a mi entender. Es digna de una película de Marvel o DC. No es Thor versus Thanos, no es Batman versus Superman, quédense tranquilos. Es la historia del mismísimo Jesús versus Satanás en una batalla única por la santidad y el ministerio de Jesús en la tierra para cumplir la voluntad del Padre. Dice así: Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también dice: en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Hasta acá la porción de la palabra de Dios que les quiero compartir. Y rápidamente quiero ir a 3 cosas que el Espíritu Santo me reveló y hoy se las quiero enseñar a ustedes. El primer punto que les quería compartir, le puse el título: El Espíritu Santo es un generador de desiertos. Lo primero que me llamó la atención de este pasaje se encuentra en el versículo 1 cuando nos cuenta que luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En mi cabeza de niño, cuando leía esta historia en la escuela bíblica allá en Coronel Suárez, me imaginaba al diablo agarrando de la solapa a Jesús y a la rastra, luego de ser bautizado por Juan el Bautista, como nos contaba Carly, lo llevaba al desierto para ser tentado. Pero años más tarde, cuando se me revela esto de que el Espíritu Santo fue el encargado de llevarlo al desierto, ¿no? Mi cabeza no lo podía creer. Era como: ¿acaso lo quería ver caer? ¿No son ellos
tres en uno. Todo tiene un porqué, claramente. Y hace un par de semanas, hablando con mi hermano mayor, una persona que admiro muchísimo por la simpleza que tiene a la hora de compartir la palabra o de resumir la palabra, ¿no? Él me decía que todos quisiéramos ser el líder que fue Moisés, el salmista y adorador que fue David, el gobernador que fue José. Podríamos agregarle también la historia de Ruth, una historia de amor increíble. Pero nadie quiere pasar 40 años de desierto como Moisés, luego de haber matado a un oficial pastoreando las ovejas de su tío, ni todos los días y noches en soledad que vivió David pastoreando las ovejas de su padre, incluso sabiendo que estaba destinado a ser el rey de Israel. Mucho menos quisiéramos ser vendidos por nuestros propios hermanos, como fue el caso de José, y ser enviados a otro país para ser esclavizados. O en el caso de Ruth, dejar su tierra para seguir a su suegra, y incluso tener que trabajar cosechando, juntando las sobras de una cosecha. Esto me llevó a pensar en los desiertos que tuvieron que pasar cada uno de estos personajes. Desiertos generados por el mismo espíritu, desiertos que generaron carácter, paciencia y temor de Dios. Desiertos que los capacitaron ciertamente para la tarea. Y acá en Mateo vemos que Jesús no fue la excepción. Estamos en tiempo de cuarentena y, valga la redundancia, tenemos mucho tiempo de sobra. No conozco tu situación espiritual y no sé si hoy estás pasando por un desierto en este momento, o quizás lo tengas que pasar dentro de poco, porque créeme que si querés ser usado por el Espíritu Santo vas a tener que pasar desiertos. Pero déjame recordarte esto: el Espíritu Santo te va a llevar o te lleva al desierto para capacitarte y armarte, porque quieres que seas una mujer o un hombre fuerte en oración, firme en la palabra y una persona de ayuno. Quiere hacer la mejor versión de vos mismo. Ahí vas a experimentar soledad, y vemos el Salmo 27, uno de mis salmos favoritos. Fue en este lapso en el cual David experimentó la soledad absoluta, que él en el versículo 10 dice: podrán mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. Vamos a experimentar hambre, incluso el mismo silencio de aquel que te llevó ahí. Y en la casa de mis abuelos había un libro que me llamó mucho la atención cuando era chico, que tenía el título Cuando Dios guarda silencio, y me acordaba porque la portada tenía un desierto, la foto de un desierto. No sé de qué trata el libro porque no lo leí, pero sí me acordaba y se me venía a la mente la vida de Job, 40 capítulos donde fue abandonado en una suerte de test que le hizo entre el diablo y Dios, y claramente él sintió el silencio de Dios. Pero déjame darte estas palabras de aliento para que seas fuerte, porque la recompensa está cerca. El segundo punto que quiero tocar lo titulé Sensibilidad Espiritual, y va a ser muy cortito. Me llamó la atención cuando en el versículo 2 nos habla de que Jesús pasó 40 días sin comer ni tomar, y luego tuvo hambre. No sé ustedes cuánto aguantan sin tener hambre, pero yo estos últimos meses estuve siguiendo una dieta, en parte para aumentar de peso, en parte para ser más eficiente en los entrenamientos. Dietas de 7 comidas diarias, 3.500, 4.000 calorías. Y cuando vi el video de Carly decidí que el Espíritu Santo me amonestó y me recordó lo que él me había remarcado respecto al ayuno. Decidí ayunar.
Fueron 24 horas, no es una locura de tiempo, pero sentí que me moría. Nunca fui bueno en cuanto al ayuno. De chico solía ayunar solamente media jornada en el horario en el que iba al colegio, como para que se me pase más rápido. Hay gente que es cinturón negra en ayuno, yo no, ni cinturón tengo. Eh, por eso no me quiero extender mucho, porque sería un mediocre si les hablara de algo que no practico. Pero sí es lo que el Espíritu Santo me recordó, fue que la falta de alimento y las privaciones propias del desierto produjeron en Jesús un grado de sensibilidad espiritual poco común a los seres humanos. No sé cuántos se acuerdan, pero el año pasado en la primera palabra que pude compartirles, hablé de esta obsesión que tenía por ese entonces de encontrar el maná escondido en la palabra de Dios. Aquello que ojo no vio, ni oído yo, aquello que la palabra dice que Dios tiene preparados para los que lo aman. Y acá está la cuestión, el ayuno agudiza nuestros sentidos para escuchar la voz del Espíritu en este desierto. Y sí, es verdad, por más que el Espíritu nos revela los secretos del Padre en nuestros devocionales, en nuestros tiempos de oración, de alabanza, por medio de prédicas, hay ciertas partes de lo que el Padre va a hacer en estos últimos tiempos y en este desierto que estás viviendo en particular, que solo se nos serán reveladas a través del ayuno. Esto es todo un aprendizaje para mí. Y por último, el tercer punto lo llamé identidad, la diana de los ataques en el desierto. No sé si sabían, pero en el juego de tirar dardos contra el tablero, el punto rojo se llama diana. Y fue lo primero que se me vino a la mente cuando leía el versículo 3 y se vuelve a repetir en el versículo 6, que el diablo le repite 2 veces, si eres hijo de Dios, y continúa su ataque. 40 días de ayuno, uno pensará que sus defensas, las defensas de Jesús, estarán por el piso. Y que físicamente el diablo tranquilamente podría matarlo. Pero en vez de atacar su cuerpo, decide atacar su mente. Y sus ataques van pura y exclusivamente dirigidos a la identidad de Jesús. Pero también es interesante el arma que Jesús elige para contraatacar, que es la palabra. Claramente esta batalla, como les decía antes, podría haber formado parte de una película de Marvel o DC, pero vendería muy pocas entradas porque tiene menos acción que un canal de cocina. A raíz de esto, de meditar en estos versículos, me surgieron 2 preguntas. ¿Cómo era que Jesús sabía tanto de la palabra? La respuesta fácil y obvia sería, y bueno, es el Hijo de Dios. En parte sí, pero yo pensaba, para el momento en que sucedió este relato, Jesús tendría alrededor de 30 años. Es decir, que tuvo 30 años de preparación previa en los cuales, aparte de trabajar en la carpintería de su padre José, estudiaba la ley como todo judío. Y en Lucas 2 podemos ver que de chico, con la familia entera, iban a festejar la fiesta de la Pascua al tabernáculo. La respuesta de Jesús frente a los ataques de Satanás no fueron aleatorios. Hablan de alguien que conocía a la perfección la ley y no iba a permitir que ésta sea usada en su contra. Esto me llevó a la segunda pregunta, una pregunta que me gustaría que te la hagas vos mismo. ¿Cuánto conozco de la palabra? ¿Estoy preparado o preparada para contrarrestar los ataques del enemigo hacia mi identidad? ¿Qué y quién dice la Biblia que soy? Durante todo el año pasado, y acá les abro mi corazón, y lo que lleva de pude experimentar un desierto bastante grande, de los más grandes que estuve en mi vida, con subes y bajas emocionales y espirituales por ceder a las mentiras del diablo.
Este se apoderó de mis pensamientos al punto de atormentarme día y noche, y no fue hasta este verano que me di cuenta y entendí que sus ataques siempre estuvieron dirigidos a mi identidad. Intenté de mil formas distintas tratar de vencerlo, pero fue en vano. Y fue leyendo un libro que se llama Victoria sobre la Oscuridad, de Neil Anderson, donde encontré todo un listado de algunas cosas que Dios dice que soy para Él. Y se los voy a adjuntar después para que ustedes lo puedan poner en alguna hoja, en un cuadro, y colocarlo en un lugar que les sea de recordatorio cada mañana quiénes son para Dios, para qué fueron creados, qué dice la palabra de Dios que son ustedes. Si hoy estás pasando este desierto y luchando con algún pecado que no le encontrás salida, déjame recordarte que el mismísimo Jesús utilizó la palabra para vencer en esa oportunidad. Pero para eso necesitamos conocerla, meditarla, memorizarla. Es la mejor arma, una que no se oxida ni desafila, pero hay que entrenar. Hoy, con años de historia, sigue siendo vigente. No te quiero pintar que la batalla va a ser fácil, pero es como la cuarentena que estamos viviendo. Cuanto más tiempo pasemos en casa, menos probabilidad de contagio vamos a tener. Cuanto más tiempo pasemos estudiando y meditando la palabra, menos probabilidades de ser tentados existen. Me gustaría terminar este mensaje contándote algo obvio, y es que Jesús venció, Jesús vence hoy y va a seguir venciendo. La historia nos cuenta que luego de pasar por este desierto, Jesús se enteró que Juan el Bautista estaba encarcelado y decidió ir a visitarlo. Lucas nos cuenta que fue llevado por el mismísimo Espíritu Santo, o sea, ya era taxi. Así todo, luego de este desierto, Jesús comenzó su tan conocido y famoso ministerio, es el que nosotros predicamos. Cuando papá me dio este mensaje, pensaba, ¿por qué será que últimamente todos mis devocionales y las palabras que me toca compartir son como re bajón? Como si la intimidad con papá fuera tan costosa. Estoy predicando un evangelio resufrido. Y la respuesta fue que solo los que están dispuestos a atravesar por el desierto son los que trascienden la historia. Y de chico me imaginaba, cuando leía Hebreos 11, los héroes de la fe, poder llegar algún día a formar parte de esos héroes. Ahora, sabiendo todo lo que esto conlleva, como que no me estaría gustando mucho. Pero siempre me acordaba de esta frase, una frase que odié por mucho tiempo porque todos los repito, era tan cliché que todos los predicadores la usaban. Y es: Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Y hoy lo creo. Hoy creo que el Espíritu Santo genera estos desiertos para forjar nuestro carácter y formar una dependencia absoluta del Padre. Y para armarnos con el poder de la oración, como dijo Carly, con el poder de la palabra y con el poder del ayuno. Soy el menos indicado para enseñarte cómo, pero sí quiero ser el primero en animarte en este desierto. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga.